¿Me pueden escuchar? Muy bien. Creo que esta iglesia, Iglesia del Rey, ya tiene 20 años, ¿verdad? No fue hace mucho tiempo de que la iglesia empezara, que su pastor me invitó y amo venir cada vez y ver lo que Dios está haciendo, el crecimiento, amigos, familias que significan mucho para mí. Sabes, quiero mencionar que he tenido el privilegio de conocer grandes hombres y mujeres en mi vida. Es un gran privilegio. Dos de ellos, dos de ellos, nuestro pastor Ron y su esposa Linda. Gracias a Dios por ellos. No solamente amigos, estoy agradecido por eso, pero han sido amigos de Dios también y han estado firmes en su verdad. No quiero que hablas tus Biblias, pero tienes la libertad de hacerlo. Quiero leer varios textos. Quiero ir a través de la Biblia y leer textos cortos. Vamos a Primera de Crónicas 16:11. Buscar a Jehová y buscar su rostro aún más. Y en Salmos 65, versículo 17. En la noche, en la mañana, oraré y clamaré a mi Dios. Salmo 55. Y piensa este tema que está conectando un tema. En el Nuevo Testamento, Lucas 18:1. Entonces, hablando de Jesús, una parábola que siempre oren. Y espero que encuentres ese texto rápidamente. Escribe Efesios 6:18. Dice la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El último es uno de los más cortos, pero el más poderoso. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pablo está concluyendo esta carta a la iglesia de Tesalónica. Dice así, orad sin cesar. Ahora, yo sé que he leído esto rápido, pero el tema ¿cuál es? ¿Puede seguir cuál es el tema de estos textos? El tema de esta mañana es viviendo en una atmósfera de oración. ¿Sabes? Cada uno de nosotros acarrea una atmósfera de vida que nos domina y nos hace ser quien somos, nos dicta cómo ir. Para algunos es una atmósfera de pesimismo. ¿Has conocido gente así? No sé cuántos se acuerden de este libro, Un perdedor. Algunos recordarán, como nuestro amigo Chuck. No me acuerdo de algunas revistas cómicas o en periódicos locales. Pero todos los días, en aquellos días, había caricaturas y los domingos que había color. Y la gente, dame, dame los chistes en el periódico. Y uno de los más populares era este personaje que pareciera que siempre sufría. Y a este personaje siempre lo seguía una nube que llovía. Este tipo de gente vive en una atmósfera de pesimismo.
no les gusta ningún tipo de noticia buena. Tratas de hablarles con nuevas buenas, pero parece que quieren contradecirlas. Oye, escuché que te aumentaron el sueldo y ¿qué responde? Bueno, no le caigo bien a nadie, seguramente no va a durar mucho ese aumento de sueldo. Otros son muy entusiastas, cada día es una nueva aventura. Se levantan porque hay nuevos planes. Has conocido gente así, ¿verdad? Tal vez eres así. Ahora, otros viven en una atmósfera de soledad. No son activos, siempre son pasivos, no crean su vida, sino la vida los crea a ellos. Otros viven en una atmósfera de gozo. Y esa fue mi madre. Es por eso que quiero mucho a nuestra hermana Linda, porque me recuerda a mi madre, llena de gozo. Veía a mi madre siempre feliz, no importa lo que pasara. Siempre encontraba el motivo para hacer gozo. La Biblia nos enseña que los cristianos, sin embargo, deben de vivir en una atmósfera de oración. Eso es lo que quiero hablar esta mañana. Debe de hacer un olor agradable que nos acompañe donde quiera que estemos. ¿Sabes qué quiero decir? Yo sé que algunas mujeres usan estos perfumes tan fuertes y llegas a un cuarto y oye, lo estoy oliendo desde aquí. Ese olor que acompaña a alguna mujer. Pero hay una metáfora para la oración en el perfume. Es como un olor fragante, un incienso que se levanta a Dios. Apocalipsis habla de esto. Este aroma de oración debe de viajar con nosotros todo el tiempo. Si lo piensas, muchos de los mandamientos en la Biblia son dependientes de la situación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la Biblia demanda que si nuestro enemigo tiene hambre, sediento, lo debemos de alimentar, darle de beber. Pero, pero mientras no tengamos enemigos, a veces no tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Obedecemos cuando la situación se presenta y muchas veces es raro. Pero hay mandamientos como estos, importantes, mandamientos como esposos, amad a su esposa, que no son dependientes de una situación. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que son esposos, pero el mandamiento como estos que acabamos de leer, orad sin cesar en todos lados, no son dependientes de la situación. Aplica a todo el cristiano en todo momento, en todo lugar. Aplica a cristianos pequeños, niños, jóvenes, a adultos, ancianos. Aplica a mujeres y hombres, ricos y pobres, cristianos de media clase. Aplica en culturas occidentales, así como en África, Asia. No hay tiempo o no hay situación, no hay condición donde este texto no se aplique. Estamos llamados en la Biblia de orar sin cesar todo el tiempo. Ahora, esto nos trae una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos orar todo el tiempo? ¿Qué significa esto que dice la Biblia de orar todo el tiempo? Obviamente que no hagamos otra cosa, nada más orar. Estamos llamados para amar a Dios, amar a nuestro prójimo, vivir vidas piadosas e influenciar al mundo, el Evangelio. Estamos dirigidos a hacer más que orar. Entonces, ¿cómo puedo orar todo el tiempo? ¿Cómo? Bueno, déjame darte un lenguaje que te va a ayudar a entender esto. La diferencia entre dos palabras importantes, continuamente
y, y repetidamente. Continuamente es una acción que no tiene interrupción. Y la otra palabra es hacerlo. ¿Cuántos tienen un reloj analógico? Esa manecilla está continuamente moviéndose, pero cada 60 segundos se mueve. Lo hace continuamente. Puedes entender entonces los conceptos repetidamente, continuamente. Cuando dice la Biblia, orad sin cesar, es orar seguidamente. Muchas veces lo hacemos cuando oramos, cuando disfrutamos nuestros amigos, pero hay una oración continuamente. Enseña la Biblia que debemos de orar todo el tiempo. Déjame quitarme el saco. El problema es de que el micrófono está en mi bolso. Continuamos. Esto significa que tendremos que orar muchas veces, cientos de veces al día. Y el día tiene 24 horas. 16 de ellas somos conscientes y muchas de ellas estamos solos. Muchas oraciones van a ser muy cortas. Si crees que puedes solamente orar oraciones largas, te verás en la situación de que no tendrás tiempo para ello. Estaba pensando en esta cita corta de un predicador, J.C. Ryle, un predicador del Evangelio. Esta cita es de él y explica muy bien lo que trato de decir. Piensa en esto. Dice, no significa que debemos estar todo el tiempo en nuestras rodillas orando, pero significa que nuestra oración debe de ser como un continuo ofrenda. En el Antiguo Testamento se hablaba de sacrificios que era hecha todos los días. Era como siembra y siega, verano y invierno, algo que es estacional. Debe de ser como ese fuego que no se apaga. Que nunca se apaga. Nunca te olvides que es una devoción en la mañana, en la tarde, en la noche. Puede ser una oración corta, pero continua. En compañía, en tu negocio, en las calles, estás enviando. Hay un mensaje hacia Dios. Y me gusta tanto esta cita. Espero que sepas que todos los días puedes tú levantar un mensaje a Dios. Ese es lo que significa oración, un mensaje. Si alguien llegara al hacerlo, puede ser una oración tan corta. Señor, necesito tu sabiduría. Así de simple. Oye, esa oración no está tan importante, no está tan larga. ¿Sabes? Algunas de las oraciones más importantes en la Biblia son cortas. Sí, hay oraciones muy largas en la Biblia. Si lees a Elías, usó una de las oraciones más cortas. Cuando manejo y hay tráfico, al manejar esta mañana a la iglesia,
Señor, manténme a salvo. Pero oramos cientos de veces al día, levantando pequeños mensajes hacia Dios. ¿Lo haces? Me puedes decir, oye, no he pensado así. Bueno, por eso predico de esta manera, para que lo hagas. ¿Qué significa también vivir en una atmósfera de oración? Si oras continuamente, tenemos que orar de muchas cosas o temas menores. Muchos de la vida consiste en eventos insignificantes. Mucha gente regresa de la guerra y tienen este síndrome de temblar porque nuestra persona no está hecha para durar en esas batallas. Pero ciertamente vivimos en crisis por los eventos de la vida y hay ansiedad. Y se invierte tanto en programas para arreglar esto. Pareciera que la solución muchas veces es checar nuestros teléfonos para ver todas las noticias negativas. ¿Por qué necesitarías de esto? ¿Notas que cuando hay buenas noticias, se nos ha dicho que la tasa de mortandad ha disminuido, pero se nos dice que hay otra ola que llega? Pareciera que vende la noticia mala siempre y que la crisis siempre está a la vuelta de la esquina. Sí, claro que hay crisis en el mundo, pero nuestra vida no es así. Hay momentos en nuestra vida como una enfermedad, problemas financieros y aún en un mundo caído, el término crisis no llega. Pero el orar continuamente durante el día, estaríamos orando por cosas que no son significantes. Pero conoces a gente que solamente ora en crisis, pensando que solamente es válido, que sabes que la enfermedad ya llegó a un punto donde que ahora sí quiero orar. Oh, el último recurso es la oración. Pareciera que solamente queremos orar cuando la gravedad del problema así lo indica. Pero cuando la Biblia nos manda orar sin cesar, significa orar por inclusive cosas menores, insignificantes. Espera que te explique más. Esto significa que ores por que no haya tráfico, porque encuentres un buen mecánico, que ores por la sanación de un amigo que tiene gripa, que ores por un trabajo, por un buen salario, que ores por claridad cuando tomas un examen, etcétera, etcétera. Y quiero añadir, si nuestra actitud es, bueno, no quiero molestar a Dios con cosas menores, no quiero que se moleste con mis problemas insignificantes. Si decimos así, amigos míos, estamos diciendo que Dios no está interesado en las cosas pequeñas de nuestra vida. Pero ese Dios que cuenta todas las cosas que están en nuestras mentes, está interesado. Cuenta cada pelo de nuestras cabezas y nos cuida. Cada aspecto de nuestra vida Él está interesado, aún las más pequeñas, las más insignificantes. Y decir que Él no le interesa esto, es decir, que no es un Dios que cuida de nosotros. Y es un pensamiento
blasfemo. Por lo tanto, estas oraciones pequeñas, mensajes a Dios, debe ser de todo, acerca de todo. Y cuando digo todo es todo. Pensando, hablando, haciendo ejercicio, viajando, aún durmiendo. Espera, aún durmiendo sí. Yo sé que no estamos conscientes, pero el Espíritu siempre está consciente. Y oramos a nuestro Padre, inclusive cuando duermes. ¿Has pensado en esto? Cuando vayas a la cama, trata de esto, que resida en ti el Espíritu y que en la noche se lleve todas tus peticiones. Cuando el Espíritu Santo se levanta, que así sea. Hay un texto en la Biblia que muchas veces no entiendo, pero es un texto confortante. Que el Espíritu y la oración nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces oro y me paro. Oye, ¿por qué debo de orar? Alguien te pregunta por consejo, hay una decisión por hacer y no sé cómo orar y me siento perdido. Pero el Espíritu Santo sabe. El Espíritu Santo, Señor, guía mi corazón en lo mejor que se pueda. Intercede. A veces no sientes que los deseos están tan profundos que es imposible ponerlo en palabras. No puedes ni siquiera hablar, pero el Espíritu Santo sabe. Aquel que examina los corazones conoce. Ese es el Padre. El Padre conoce. El Padre sabe exactamente lo que el Espíritu comunica, intercede. ¿No es esto grandioso? A veces decimos, no sé si estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si oramos que lo hagamos y que nos ayude el Espíritu, Él sabrá la necesidad que tenemos. Pero también oraciones cortas, quiero que lo hagas. Te motivo a que ores continuamente cientos de oraciones. Oye, no sé si tengo tiempo, tengo trabajo que hacer. Bueno, dirás también, tendría que tener tanto vocabulario para tanta oración. No, no es así. Era los fariseos que querían una oración tan bella. No hay nada malo con una oración bella. Claro que son bellas en su rico vocabulario, pero hay una belleza más grande en la honestidad, en tan simple decir, ayúdame Dios, necesito esto desesperadamente. Esas son las oraciones que a Dios le agrada. Honesto, franco, corto. Todos sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente. ¿Qué significa? Que está en todos lados. Que Dios está presente en todos lados. Pero, ¿sabes? Pero no pensamos en esto. Pero durante el día se nos olvida. Sabemos que no nos podemos esconder de Dios, pero hasta ahí. Pero podemos meditar en que Él es omnipresente cuando oramos. ¿Por qué? Porque sabemos que no está lejos de nosotros. La Biblia dice que no está lejos de ninguno de nosotros, de acuerdo a Hechos. No está lejos de su pueblo. Esta idea, muchos cristianos inclusive tienen la idea de que Dios está muy, muy lejos, ahí en el tercer cielo.
mirando por un telescopio, ¿qué está pasando por allá? ¿Qué idea tan tonta? Quiero que entiendas, que cambies esto, que Dios está aquí, ahora, aquí. Es un espíritu, pero está aquí. Soy un creyente, está dentro de mí, en su espíritu. Ahorita, aquí, aquí, ahora. Nos rodea, nos provee. Y si vivimos en una atmósfera de oración, pensamos en esto. Si oramos siempre, estamos pensando, Dios está aquí, escuchando. Por eso la oración no tienes que ser como, déjame prepararme para levantar esta oración hasta el cielo. No, Dios está aquí, háblale a Él. Háblale a Él en cualquier momento. Dios no solamente nos conoce en la iglesia, nos conoce en todos lados y cuando oramos sabemos que está a la mano su presencia. Esta conciencia de Dios y su presencia que podemos experimentar cuando oramos, hay una tentación del diablo, porque cuando sabes que Dios está aquí, pero sabes que habrá una consecuencia de vivir honradamente. Porque estamos rodeados de tanta depravación, tenemos esta actitud para aceptar lo que es normal hoy en día. Toda esta agenda LGBT, pero pareciera que se nos dice, tienes que llegar a aceptarla. Bueno, amigos, si esta Biblia es verdad, esa agenda no es normal. Tenemos amigos, familiares que son así. No los odiamos, pero es un problema. El problema es cuando tiendes a pensar que hay que aceptar ese estándar. No puedes tener tolerancia con el pecado. Aceptar al mundo y su estándar es traicionar a Dios y su ley. Hacer paz con un mundo pecaminoso es traicionar a Dios. Así que vivimos en constante pelea. Pero cuando estás pensando en Dios en oración, en su verdad y en sus maneras, tendemos a derrotar estas ideas. Orar sin cesar es perseverar en la oración. Si tu actitud es siempre oro por la misma cosa, no hay nada de malo en ello. Ahí es la parábola de Jesucristo, de orar sin cesar. ¿La recuerdas? Perseverar. Y habla de esta viuda. No la voy a leer toda. Y vemos a esta historia de esta mujer que busca justicia y finalmente se rinde. Jesucristo apunta. Oye, he orado bastante por mi amigo, por mi familiar, por mi hijo, año tras año. Pareciera que te estás cansando de mi petición, pero no es así. No es así. Jesucristo nos dio parábolas.
No me voy hasta que me ayudes. Así se figura la oración también, persistente. ¿Por qué Dios no contesta nuestra oración inmediatamente? Si crees que Dios es soberano, sí. ¿Pudiera conceder mis oraciones inmediatamente? Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque pide perseverancia. Muchas veces nuestras oraciones son superficiales. Pareciera que nuestra oración es una lista de compras de Amazon, donde Dios está listo para concederte. Pero la oración es más que eso, es intensa, es persistente, sincera. La perseverancia es algo innato en la oración donde no tomas un no como respuesta. Algunos cristianos rechazan perseverar en la oración porque piensan que si Dios no contesta, porque creen que Dios ya ha predestinado no contestar. Tienes a tu hija enferma y oras por 2, 3 días y el cristiano piensa, bueno, tal vez es la voluntad de Dios no sanarla. Y entonces eres flojo y paras y queremos que Dios conteste nuestra oración cuando nosotros queremos. Y entonces le echamos la culpa a la secreta voluntad de Dios que no conocemos. Porque si Dios es totalmente soberano, Dios puede hacer cualquier cosa, puede suplir cualquier necesidad, puede cambiar el curso de la historia contestando una oración. Con esa oración has malentendido su soberanía. Dios contesta toda la oración. No, no es así. No contesta toda oración. Pero ¿sabes qué? Para gente que es celosa en esa oración, muchas veces Él contesta. Persistencia. Porque oramos de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Recuerda esto, hermano. Operamos en términos de revelación, no de especulación. Operamos en términos del pacto, no de lo que pensamos que Dios hace misteriosamente. Cristianos atraviesan momentos difíciles. ¿Por qué Dios hace esto y lo otro? ¿Sabes? Escucha cuidadosamente. No necesitas saber por qué Dios hace lo que hace. Solamente tienes que confiar y seguir. No necesitas saber qué es lo que Dios. Necesitas que ser fiel a su pacto es lo que más importa. Todo lo demás Dios tiene control. Una vez la Biblia, una y otra vez se nos exhorta a orar sin cesar. Muchas veces Dios inclusive contesta nuestras oraciones después de morir. Tus oraciones no mueren cuando tú dejas de existir. Tal vez oras por tu hijo, puedes morir y aquella persona será salva después de tu muerte. Tal vez como resultado de tu oración. Finalmente, vivir en una atmósfera de oración es vivir en expectación de lo que Dios hará. ¿Por qué? Porque la oración es la manifestación que tenemos en fe y sus promesas. Si no tenemos fe, requiere fe, no cualquier fe, pero una expectación de que Dios contestará. Piensa en esto. Él premia a aquellos que le buscan diligentemente. Piensa en esto.
No solamente se requiera que creas en Dios, los demonios también creen en Dios, pero el diablo no ora persistentemente y pide su voluntad. Tenemos que creer y somos galardonados cuando le buscamos. Tenemos que creer que Dios es un Dios bueno para aquellos que le buscan. ¿Has pensado en esto? ¿A qué clase de Dios tú oras? ¿Es el Dios de la Biblia o el Dios que tienes en tu propia mente? La Biblia dice que no solamente Dios existe, sino que es un Dios que premia a aquel que le busca. Buscad al Señor y le encontrarás. Si oramos con fe, se tiende a recibir lo que pedimos. Santiago nos dice, el libro de Santiago en la Biblia nos dice que no esperes nada cuando no hay fe en esa oración. A veces oramos nada más por simple responsabilidad, pensando que es lo correcto, pero no espero nada. Eso no es una oración bíblica. Si puedes orar, espera que Dios te responda o pídele a Dios por más fe. Si te falta fe y expectación, pídele a Dios. Esa fe es un don de Dios. Dios se deleita en una oración que espera respuesta. Cuando oramos, estamos diciendo que no podemos ir solos, que dependemos de Él. Hay una cita final. Hay un hombre que se llama Tozer. Necesitamos hoy en día un espíritu fresco de espera que proviene de las promesas de Dios. Deberíamos de odiar ese espíritu de no esperar nada. Voy a orar. La Biblia dice que voy a orar, pero no voy a esperar nada de Dios. Supongo que nada más hay que orar, dirían algunos. No, no es lo que dice la Biblia. Aquel que viene a Dios debe de creer que Dios galardonea a aquel que le busca. Un ejemplo bello de todo esto es la vida de Gedeón en el libro de Jueces. En aquel tiempo los judíos estaban sufriendo. Los medianitas robaban todo el fruto de su trabajo. Bueno, el ángel llegó, probablemente el Hijo de Dios mismo, llegó a Gedeón y le dice esto a Gedeón: el Señor está contigo, valiente guerrero, hombre valeroso. Y yo creo que Gedeón se volteó: oye, ¿a quién le está hablando? Oye, si no sabes, me estoy escondiendo del enemigo. Creo que no hay nada de valor en mí. Entonces Gedeón contesta con una pregunta interesante. Oh Señor, si el Señor es con nosotros, ¿por qué entonces todo esto está pasando? ¿Dónde están todos los milagros que se nos han dicho? Pero el Señor nos ha olvidado y nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. Gedeón entonces había estado leyendo su Biblia. Estaba muy consciente de todas las promesas y milagros que Dios había hecho con el pueblo judío. Ahora, este ángel no se enoja con esa respuesta. No le dice: cállate, Gedeón.
¿Cómo te atreves a cuestionar a Dios? No, no dice eso el ángel. ¿Sabes por qué este ser angelical no se enoja? Porque, porque la respuesta estaba basada en las promesas de Dios. Creía en la palabra de Dios. Entonces, estamos demostrando fe cuando las cosas no van de acuerdo a lo que esperamos. ¿Por qué? Porque hemos confiado en su palabra. Así que en la oración, nunca te avergüences de recordar las promesas que Dios tiene. No te avergüences de decir, Señor, tú me prometiste en tu palabra que me darías fe si la pido. Pero no te olvides este mensaje, que Dios es soberano y que puede decir no a nuestras oraciones. Pero no esperes que Dios rechace tus peticiones. Dios es soberano. No está obligado a contestarte, pero está alineado con sus promesas a sus hijos. No puedes orar por un carro deportivo o más dinero, ganar la lotería. No oraciones tontas como esa, pero una oración sincera. Señor, mira, necesito un carro para ir al trabajo, para ir a la iglesia. Si es tu voluntad, te pido eso. Debe haber una expectación de que Dios es soberano. Pero básicamente esperemos que Dios conteste esa oración. Te motivo, hermano, a que ores oraciones cortas, sinceras, honestas, aunque sean tan diminutas y no significantes, porque a Dios sí le importa cosas insignificantes. Ora con gran expectación que Dios puede hacer grandes cosas. Dios hace grandes cosas por su pueblo, grandes y pequeñas. Vive en una atmósfera de oración. Padre, nuestros corazones claman que nos hagas gente de oración, porque fallamos muchas veces. Perdónanos. Incrementa nuestra fe. Nuestra fe es tan débil, pero tú has dicho que si tuviéramos tan poquita fe como una semilla de mostaza, pudiéramos mover montañas. Ayúdanos a confiar en ti. Que podamos orar de acuerdo a tus promesas. Continúa esta oración, a esta iglesia una casa de oración. Orando por todo y esperando una respuesta. Te pedimos por los diáconos ancianos, que sea la reputación de esta iglesia, sea la oración, sí, sobre teología, pero también una gran práctica de la oración. En nombre de Jesús. Amén.